esa fórmula son las que nosotros vamos a interpretar. ¿Okay? Hasta hoy quiero hablar sobre flujo y resistencia y luego vamos a hablar de la parte, si Dios quiere, presión. Eso es flujo, presión y resistencia son los conceptos claves de la teoría cardiovascular en la parte de la hemodinámica, en lo que son las leyes físicas que rigen la hemodinámica. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del principio o la teoría de Bernoulli. ¿A qué se refiere este principio? Primero debemos recordar que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado, ¿verdad? Y es un sistema donde hay continuidad vascular. Ya nosotros el martes repasamos que la circulación se conecta de manera en serie, una delante de la otra, con la circulación menor o la circulación pulmonar. Y eso lo hace un sistema cerrado y continuo. Entonces, este principio de Bernoulli dice que la energía que se suministra en el sistema cardiovascular, ¿quién es el que da esa energía en el sistema cardiovascular? ¿Quién es el que permite o imprime fuerza para que la sangre se dé dinamismo a ese sistema cardiovascular? El corazón. El corazón con su función de bomba. Cuando se contrae con la fase de sístole, esa sístole es tan enérgica que le va a dar energía suficiente a la sangre para fluir por todo el sistema cardíaco. ¿Okay? A esos 5 minutos. Entonces va a estar dada esa energía única y exclusivamente por el corazón. Y es constante en un sistema de vasos continuados, que es el sistema cardiovascular en sí. ¿Okay? Esa conexión en serie entre la circulación mayor y la circulación menor. Al final de este tema vamos a ver que el corazón en realidad no es la única bomba del sistema cardiovascular. Es la más importante, obviamente, pero existen otras bombas que ayudan a que la sangre se mantenga en movimiento. Entonces la energía es principalmente generada por estos ventrículos y obviamente en el corazón izquierdo, corazón derecho, permitiendo la circulación en ambos circuitos sistémico y pulmonar que están en continuidad. Sin embargo, el principio de Bernoulli, cuando ustedes lo lean en sus libros, es un sistema o es un principio físico que de inicio se adaptó o se generó para estudiar este movimiento de un líquido en un sistema de conductos, pero en unos conductos que son rígidos, que no tienen esa motilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, es un principio que se ha adaptado al sistema cardiovascular y que se puede adaptar, pero que no es 100% exacto al principio original. Porque sabemos que nuestros vasos sanguíneos no son rígidos, que se mueven, que hay vasodilatación, hay vasoconstricción, y que el líquido circulante es un líquido que tiene propiedades también que se modifican a lo largo del día o incluso a lo largo de la vida de un ser humano, no es como el agua. Entonces, los principales, como les dije al comienzo, los principios físicos que nosotros vamos a ir estudiando son el flujo sanguíneo, que ya nosotros el día martes hablamos un poco de lo que era la velocidad del flujo sanguíneo y uno de los factores que modificaba esta velocidad, que era el área de sección vascular, la presión, la resistencia y la distensibilidad, porque todos los vasos arteriales venosos tienen capacidad de ser distensibles. Obviamente la distensibilidad es la capacidad que tiene la pared del vaso de no relajarse, sino de elongarse un poco gracias a sus fibras musculares y elásticas, es mucho mayor en el sistema vascular venoso que en el arterial. ¿Okay? Las venas son más distensibles que las arterias. Entonces hay unos principios básicos de la función hemodinámica. El primero es que la velocidad del flujo sanguíneo, estudiado el martes, en todos los tejidos del cuerpo está casi siempre controlada por las necesidades metabólicas o las necesidades musculares locales. Yo les mencioné que su tejido está en reposo, no va a tener el mismo flujo sanguíneo que cuando está en actividad, porque cuando está en actividad el cerebro demanda mayor por su metabolismo, demanda más oxígeno
mayor actividad metabólica. ¿Okay? El gasto cardíaco está controlado principalmente por la suma de los flujos sanguíneos tisulares locales. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que lleva el corazón en un minuto de funcionamiento. Esa es la definición de gasto cardíaco. Obviamente, es la cantidad de ese volumen que el corazón eyecta en la sístole va a depender del llenado. ¿Y de dónde viene ese volumen de sangre? De cada uno de los tejidos. Entonces, el gasto cardíaco depende mucho de esos flujos sanguíneos tisulares locales. Y existen además mecanismos de control, vamos a decir, no individual, sino local en cada tejido. Cuando un tejido requiere más flujo, existe liberación de sustancias vasoactivas que hace que aumente el flujo sanguíneo en un tejido en específico. ¿Okay? Sin alterar la presión arterial sistémica o general. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros podemos tener, después de comer, por ejemplo, nuestro sistema gastrointestinal necesita más flujo sanguíneo, ¿verdad? Porque comienzan todos los procesos de digestión, absorción, motilidad, entonces todas esas actividades requieren más flujo sanguíneo. El organismo lo que hace es redistribuye el flujo sanguíneo hacia el tracto gastrointestinal para que cumpla con todas esas funciones. Pero eso no quiere decir que se va a alterar la presión arterial sistémica. Usted siempre va a tener la presión arterial, debe tenerla dentro del límite normal. Es decir, esa autorregulación local del flujo sanguíneo no va a tener incidencia en la presión arterial general. Y la regulación de la presión arterial generalmente puede ser independiente, por lo que les acabo de decir, de los flujos sanguíneos locales, ¿okay? O del control de gasto cardíaco. Bueno, vamos a comenzar con el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo lo pueden encontrar en los libros como FS o como U. Es la cantidad de sangre que pasa en un punto determinado del sistema circulatorio en un periodo de tiempo específico. Son 5.000 mililitros o 5 litros de sangre por minuto, que corresponde al 7-8% del peso corporal. Existen los flujos, el flujo sanguíneo, dos tipos de flujo. En la mayor parte del sistema cardiovascular, el flujo es laminar. ¿Qué quiere decir un flujo laminar? Que es un flujo organizado. Es un flujo en capas, como ven acá. Estas flechas van a describir cada una de las capas de ese flujo sanguíneo. Vemos que lo que ven en gris es la pared del vaso sanguíneo. Las capas más externas, las que chocan o están en contacto con la pared del vaso, vean que quedan un poquito más atrás. Luego las capas más intermedias pueden avanzar un poco más rápido porque no tienen esa fricción en contra de las paredes del vaso. Y la capa media, la capa que va en el centro, es la que tiene mayor velocidad del flujo porque no tiene fricción alguna con ninguna estructura. Entonces, prácticamente las capas medias se deslizan una por la otra. Esto va a describir lo que se conoce como el perfil parabólico del flujo sanguíneo laminar. Es decir, ustedes saben lo que es una parábola, ¿verdad? Bachillerato, la parte de geografía, matemática, cosa de eso. Esto es un perfil parabólico. Una parábola es como una especie de campana. En este está una curva. Y esta campana o esta curva, que se le llama parábola, es el perfil perfecto de lo que es el flujo sanguíneo laminar. Es un flujo sanguíneo organizado. La mayor parte de nuestro sistema circulatorio tiene un flujo sanguíneo laminar. ¿Okay? Vean que las capas más externas, como ven, van más lento y las capas cada vez que se acercan más al centro aumenta su velocidad. ¿Okay? ¿Qué pasa con este tipo de flujo sanguíneo? Por ser organizado, por estar dispuesto en capas, es un flujo sanguíneo silencioso. No genera ruido. ¿Okay?
Y por supuesto, esto aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo. Ahora, la velocidad del flujo sanguíneo, que la venimos hablando desde el martes, existen varios factores que pueden modificar esa velocidad. Nosotros hablamos el martes del radio del vaso, es decir, del área de sección transversal. A mayor área, disminuye la velocidad. Esto es una relación inversa. Exactamente. Pero también existen otros factores que pueden modificar esa velocidad, como es el gradiente de presión y la viscosidad de la sangre. ¿Okay? Esto está representado por una fórmula matemática que más que una fórmula, como les he mencionado, de interpretación, y que el número de Reynolds, que es lo que representa esta fórmula matemática, es más, no es algo cuantificable en realidad. Sí se sabe un número de Reynolds como límite para poder saber hasta dónde va a haber un flujo sanguíneo laminar. Entonces, tenemos el número de Reynolds, habla de diferentes factores, como es el diámetro del vaso, la densidad del líquido, la viscosidad y otros elementos. Aquí tenemos la densidad del líquido, la D del diámetro del vaso, B la velocidad del flujo sanguíneo y la letra N, que es la viscosidad del líquido. ¿Okay? Como vemos, mientras mayor es la viscosidad, el número de Reynolds va a disminuir porque su relación es inversa. ¿Qué significa gradiente de presión? ¿Qué significa gradiente de presión? La diferencia de presión, exactamente. Cuando nosotros tenemos un vaso que al principio es arterial y luego, en rasgos generales, ¿no? Porque sabemos que hay capilares, se transforma en un vaso venoso, ¿cómo es la presión acá? En la zona arterial. La P1, vamos a llamar la presión 1, es mayor. En cambio, la P2 del vaso venoso es menor. Esto genera gradiente. ¿Okay? Mayor en el lado arterial, menor en el lado venoso. El gradiente de presión, ese gradiente de presión es lo que me va a permitir que exista flujo de mayor a menor. ¿Okay? Cuando no hay gradiente de presión, no hay flujo sanguíneo. La sangre se detiene, no se mueve. ¿Okay? Y la viscosidad, hablamos nosotros también el martes, que esa es como el espesor que tiene ese líquido, y entre mayor viscosidad, mayor roce, fricción entre las otras células, entre las paredes del vaso, y eso modifica también la velocidad del flujo sanguíneo. Ahora, el número de Reynolds toca muchos de estos conceptos. Toca la densidad y la viscosidad de la sangre, toca el diámetro del vaso, es decir, esa área de sección transversal, y por lo tanto el gradiente de presión también de manera indirecta. Pero el número de Reynolds nos va a permitir saber hasta qué punto un flujo es laminar, y después de allí puede cambiar y transformarse en un flujo totalmente desordenado, que es lo que se llama flujo turbulento. Entonces hay dos tipos de flujo sanguíneo: laminar, que es el organizado, el silencioso, en caja con perfil parabólico, y el flujo turbulento, que es un flujo desordenado, caótico, que es poco frecuente en la circulación vascular normal. Puede estar presente, por ejemplo, en bifurcaciones grandes de grandes vasos. Cuando un flujo está en una dirección y de repente hay una bifurcación, esto genera turbulencia. Cuando la sangre pasa de aurículas a ventrículos, por ejemplo, eso también genera turbulencia. Y esos flujos sanguíneos desordenados, caóticos, son ruidosos, producen ruidos. Entonces, por eso es que nosotros escuchamos los ruidos en esas bifurcaciones en algunas ocasiones, cuando hay una estenosis vascular o una estenosis valvular, también pueden presentarse ruidos. ¿Cuál es el valor del número de Reynolds límite entre el flujo laminar y el flujo turbulento? 2000. Un número de Reynolds menor a 2000 es un flujo laminar. Un flujo mayor, un número de Reynolds mayor de 2000
sí es un flujo turbulento. ¿Okay? ¿Okay? Aquí bien. Ajá. Entonces tenemos el flujo laminar, que ya nosotros lo mencionamos, eso que está representado por un flujo en capas, donde cada capa en forma concéntrica va aumentando la velocidad del flujo sanguíneo, tiene perfil parabólico y no te genera ruido. En cambio, el flujo turbulento es un flujo totalmente desorganizado, aquí se pierde el perfil parabólico, obviamente, es un flujo totalmente caótico y genera ruido. Cuando nosotros podríamos tener, además de los ejemplos que le dije, un flujo turbulento. ¿Cuándo creen ustedes? ¿Qué patología? O puede ser sin patología. Cuando, por ejemplo, en una parte del flujo sanguíneo la pared puede hacer esto, entonces un flujo que viene así en capitas, cuando encuentra esta obstrucción o esta semi-obstrucción, se desorganiza. Cuando existe un ateroma internamente, no muy fuerte, sí, no necesariamente. Cuando hay esto, puede haber turbulencia, a eso me refiero. Cuando nosotros tomamos la presión arterial elevada, si el hematócrito está elevado, aquí tenemos, ¿cómo es la viscosidad? Alta. Y cuando la viscosidad en la fórmula del número de Reynolds se eleva, es inversamente proporcional al número de Reynolds, no el número de Reynolds bajo. Entonces, como aumento la viscosidad, no tiene la sangre no puede moverse. Lo que afecta es la velocidad del flujo, más no la generación de turbulencia. ¿Okay? Cuando nosotros tomamos la presión arterial, al colocar el manguito alrededor del brazo, nosotros insuflamos y hacemos compresión extrínseca de los vasos arteriales y venosos. Entonces, al comprimirlos, ya interrumpimos el flujo allí. Luego empezamos a eliminar el aire y poco a poco se vuelve a restablecer la canalización del vaso. Pero este proceso es lento, ¿verdad? Poco a poco, en la medida que nosotros vamos insuflando el brazalete. Entonces, cuando se está restituyendo el flujo, en esos primeros segundos se genera turbulencia cuando el vaso vuelve a abrirse poco a poco. Y esa turbulencia es lo que nosotros escuchamos cuando estamos tomando la presión arterial. El primer ruido que se escucha cuando se restituye el flujo en esos vasos es lo que nosotros llamamos presión arterial sistólica. Es el primer ruido. Y el último ruido, porque se van a seguir escuchando, el último, cuando ya el flujo laminar se restablece y se desaparece, es la presión arterial diastólica. Entonces, esa es una manera también de poder generar un flujo turbulento y luego como de allí pasamos al silencio cuando allá hay un flujo laminar. Ok. Entonces, ¿qué consecuencias clínicas puede tener un flujo turbulento? ¿Okay? Teniendo en cuenta algunos factores. Vemos aquí cómo, déjenme para que veamos. Vemos aquí la turbulencia en el vaso sanguíneo. Vemos todas las células sanguíneas que comienzan a chocar unas con otras, incluso con la pared del vaso. Entonces, primero puede haber un aumento en la resistencia vascular. Vemos que pueden activarse muchos mecanismos de vasoactivos que disminuyen el diámetro del vaso
generando más resistencia al paso de la sangre, hay más resistencia vascular. Se pueden escuchar soplos, esos ruidos, ese ruido que genera el flujo turbulento es lo que nosotros generalmente llamamos soplos, y cuando nosotros podemos palpar el soplo, que es esa vibración que produce, se le conoce como freno, ¿okay? Que está representada por estas ondas sonoras que se ven alrededor. Se puede inducir la formación de trombos, porque todas las células sanguíneas comienzan a chocar las plaquetas con los glóbulos rojos. Estas plaquetas, cuando chocan contra algún otro elemento entre sí o con la pared del vaso, comienzan a activarse. Y la activación plaquetaria es uno de los primeros eventos de la coagulación sanguínea. Entonces comienzan a presentarse formación de trombos dentro del vaso, y obviamente eso tiene muchísimo riesgo para el paciente. Y también puede favorecer los procesos de aterogénesis, es decir, formación de estas placas ateromatosas en el endotelio, porque el flujo turbulento provoca lesión endotelial. Y ese endotelio responde ante la lesión, induciendo la formación internamente de estos ateromas. A la final, este ateroma produce más turbulencia, entonces es un ciclo vicioso de daño endotelial. Entonces, por eso es que los soplos siempre tenemos que estar muy pendientes de hacer una ecografía Doppler con fases vasculares para ver cómo está ese vaso y qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a una ley. Ya hablamos del número de Reynolds. Vamos a hablar de una ley. Muchas de estas leyes o principios físicos no son del sistema cardiovascular del ser humano en sí, sino que son principios o leyes de electricidad, de otras áreas del conocimiento, pero que se han extrapolado al sistema cardiovascular, porque el sistema cardiovascular tiene un motor, que es el corazón, tiene conductos, que son los vasos, y tiene un líquido que fluye, que es la sangre. ¿Okay? Entonces, primero tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm fue descrita inicialmente para estudiar los circuitos eléctricos. ¿Okay? Vemos entonces que esta es la fórmula de la ley de Ohm, donde V es el voltaje de ese circuito eléctrico, es decir, la potencia, la energía que tiene ese circuito eléctrico. La I es la corriente, ¿okay? Y la R es la resistencia. Y la R es la resistencia, es decir, todo lo que se opone al flujo de esa corriente. Si nosotros tratamos de llevar esta ley o esa fórmula al sistema cardiovascular, ¿qué sería el voltaje? Esa es la energía, la presión, el gradiente de presión, es la fuerza que se le imprime a todo el sistema para que comience a fluir. ¿Qué sería la I, la corriente? El flujo sanguíneo, exacto, la sangre, el flujo. Y la resistencia es la resistencia vascular periférica, es decir, lo que se le opone al sistema cardiovascular para que todo lo que va en contra de ese flujo sanguíneo. ¿Okay? Y vemos que tanto la corriente, es decir, el flujo sanguíneo como la resistencia, son directamente proporcionales a la presión. Entonces, ¿cómo queda esa fórmula en el sistema cardiovascular? Presión o gradiente de presión. Este colorcito ya no. Tenemos el gradiente de presión, ¿okay? Presión 1, presión 2, diferencias que hace que el flujo pueda pasar a través de ese vaso, y la pared del vaso que genera resistencia. Eso es lo mismo que en la ley de Ohm dentro del sistema cardiovascular. El flujo genera presión y la diferencia de presión genera flujo. Parece un trabalengua, pero eso es totalmente cierto.
Si no hay gradiente de presión, no hay flujo sanguíneo. La sangre se estanca y no se mueve. Pero si no existe un adecuado flujo sanguíneo, un volumen de sangre adecuado, la presión cae. ¿Okay? Entonces, ¿cómo queda la fórmula si nosotros recordamos que la ley de Ohm original, que es B por I, es B igual a I por E? Nos queda presión, el gradiente de presión, por flujo, por resistencia vascular periférica, para diferenciarlo de la partícula. Entonces, el gradiente de presión es directamente proporcional al flujo y directamente proporcional a la resistencia vascular periférica. ¿Qué vamos a hacer con esta formulita? Despejar. Con esta formulita nosotros podemos conocer flujo y podemos conocer resistencia. ¿Okay? No tanto para tener una cuantificación de cada uno de ellos, sino para saber cuál es la relación indirecta o inversamente proporcional a uno de los factores. Entonces, aquí, si despejo flujo, me va a quedar la resistencia que está multiplicando, pasa dividiendo, y nos quedaría gradiente de presión sobre resistencia. Eso es flujo. Si no hay gradiente, la sangre no se moverá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el gradiente de presión es directamente proporcional al flujo. Si la gradiente de presión es muy pobre o baja, el flujo sanguíneo también baja. En cambio, con la resistencia, la relación con el flujo es inversa. Si aumenta la resistencia, que es todo lo que se le opone al flujo sanguíneo, si aumenta la resistencia, disminuye el flujo. ¿Okay? Y viceversa. P1 y P2. Para representar el gradiente, pero ustedes pueden colocar presión. Bien. Entonces, según la ley de Ohm, flujo sanguíneo es igual. Presión 1, que sería la presión del lado arterial o del extremo arterial, menos P2, que es del extremo venoso, sobre resistencia. Entonces, si despego resistencia, aquí les voy a colocar todas las fórmulas posibles. Resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo, de tal manera que la resistencia es directamente proporcional a la presión. Si aumenta la presión, aumenta la resistencia. Si disminuye la presión, disminuye resistencia. Y es inversamente proporcional al flujo. Si el flujo sube, la resistencia baja. Si el flujo baja, la resistencia sube. ¿Okay? Esto es lo que nosotros estamos estudiando ahorita en cuanto al flujo. Vemos entonces la resistencia, cómo se determina la resistencia matemáticamente a nivel de la arteria o del flujo sanguíneo renal. Vemos que primero resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo. Entonces, aquí el gradiente de presión sería entre la presión de la arteria renal y la vena renal. Se resta la presión de la arteria menos la presión de la vena renal y se divide entre el flujo sanguíneo renal. ¿Okay? No es para que lo calculen, sino para que vean que esto se puede hacer, y nos da entonces una resistencia de 0,18 milímetros de mercurio por mililitro por minuto. Esas son las unidades de resistencia. Y la presión, que es la fórmula original, presión es igual a flujo por resistencia. Cuando el gradiente de presión aumenta, va aumentando, obviamente esto va provocando un incremento de la velocidad del flujo sanguíneo. Y va aumentando. Si nosotros lo graficamos, nosotros vamos a tener de inicio esta gráfica ascendente de manera proporcional. Pero va a llegar un punto donde, a pesar de que se sigue incrementando el gradiente de presión, la velocidad del flujo sanguíneo se queda en ese mismo nivel, en ese mismo punto, y alcanzan lo que se conoce como velocidad crítica, que a pesar de que la gradiente de presión se sigue incrementando, va a llegar un momento en que más bien una velocidad
no aumenta, sino que se mantiene. ¿Okay? Esa es la velocidad crítica. Se pierde la proporcionalidad entre el gradiente de presión y la velocidad del flujo. Otro concepto importante es la conductancia. La conductancia es lo opuesto a la resistencia. Si la resistencia es todo lo que se opone al paso del flujo sanguíneo, la conductancia sería todo lo que facilita el flujo sanguíneo. Entonces, podríamos decir matemáticamente que conductancia es igual a 1 sobre resistencia, es decir, el inverso a la resistencia. Vemos aquí 3 pasos de diferentes calibres, de 1, de 2 y de 4, de diámetro, 1 centímetro de diámetro, 2 centímetros y 4 centímetros, y todos están sometidos al mismo gradiente de presión, ¿okay? 100 milímetros de mercurio. Vemos que la velocidad del flujo sanguíneo en el primero es de 1 minuto, en el segundo caso, que tiene más de diámetro, 16, y en el último tiene 256 mililitros por minuto. ¿Okay? De tal manera que el diámetro del vaso es un factor sumamente importante para el flujo sanguíneo. ¿Okay? Es el, si se quiere, lo que lo dicen en los textos, es como el factor estrella del flujo sanguíneo, el diámetro del vaso. La conductancia va aumentando de manera proporcional al diámetro del vaso. ¿Okay? Y de allí vamos entonces a incorporar a este concepto una de las leyes o de las fórmulas más importantes en hemodinámica, que es la ley de Poiseuille. ¿Okay? Ustedes van a encontrar la ley de Poiseuille, que es la ley o la ecuación general del flujo sanguíneo, y la ley de Poiseuille-Hagen, que vamos a ver más adelante, que es básicamente lo mismo, pero ellos hablan más de resistencia. ¿Okay? Ellos dos son unos grandes físicos que hablaron del flujo sanguíneo y resistencia en el sistema cardiovascular a principios del siglo XIX, y que estos conceptos se mantienen todavía vigentes. Vemos entonces que el flujo sanguíneo, que es la Q, es directamente proporcional a gradiente de presión. Eso ya lo hemos mencionado, porque con esta fórmula inicial nosotros lo habíamos dicho: si no hay gradiente no hay flujo. ¿Bien? Y luego tenemos pi por radio a la cuarta potencia, ¿okay? Que es lo que me va a determinar el radio del vaso. Y el radio está, el diámetro del vaso. Y el radio está elevado a la cuarta potencia, que es lo que se llama la ley de la cuarta potencia, para darle énfasis e importancia a que el diámetro es uno de los factores más importantes para determinar un adecuado flujo sanguíneo. Y en el denominador, cuya relación es inversa, tenemos la longitud del vaso y la viscosidad. De tal manera que existen factores que dependen del vaso sanguíneo y otros factores que dependen incluso de la sangre para determinar un adecuado flujo sanguíneo. Esto lo vamos a volver a ver ahorita dentro de poco con ciertas modificaciones. ¿Okay? Entonces la ecuación de Poiseuille-Hagen habla tanto de flujo como de resistencia. ¿Okay? Son dos conceptos diferentes, pero están íntimamente relacionados. Cuando un líquido se desplaza, dice esta ecuación o esta ley, cuando un líquido se desplaza por un conducto siguiendo un flujo laminar, como es la mayor parte del sistema cardiovascular, la resistencia al paso de ese flujo depende de características del fluido, en este caso depende de características de la sangre y del vaso, principalmente de características geométricas del vaso, radio del vaso, longitud del vaso. Eso puede modificar la resistencia al paso de la sangre. Entonces, esta gran ley de Poiseuille-Hagen se representa así. Resistencia es igual a viscosidad por longitud sobre pi por radio a la cuarta potencia. ¿Okay? Entonces vemos que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad, más resistencia, le cuesta la sangre fluir.
y a la longitud entre un vaso sea cada vez más largo, aumenta la resistencia y viceversa, si es más corto, disminuye la resistencia, porque la relación es directa. Mientras que esto representa el diámetro del vaso, pi por radio a la cuarta potencia, haciendo nuevamente énfasis en que esto es el principal factor, el factor estrella, para determinar flujo y para determinar resistencia. Pero aquí en este caso con la resistencia la relación es inversa. Mayor radio, menor resistencia. Y viceversa. ¿Cuáles son las excepciones a esta ecuación? Las condiciones reales del sistema circulatorio, que no es un sistema estático, que está siempre sometido a sustancias vasoactivas, incluso el frío, simplemente condiciones ambientales pueden modificar el diámetro del vaso. Y a los vasos de la microcirculación, porque los vasos de muy pequeño calibre, recordemos que allí prácticamente no hay, es simplemente un endotelio que cumple funciones muy específicas de intercambio. Allí no va a haber esa vasomoción que nosotros vemos en arteriolas, para arriba o en médulas hacia abajo. Entonces, flujo sanguíneo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. ¿Dónde la agarré? Aquí. Flujo sanguíneo es igual a gradiente de presión, resistencia que pasa para acá, dividiendo. Ok. Y ya nosotros sabemos que con la ecuación de Poisson-Hagen, nosotros tenemos bien determinado de forma como que más detallada la resistencia. Esa gran fórmula que acabamos de ver. Si nosotros sustituimos esa R por la ecuación de resistencia de Poisson-Hagen, nos va a quedar eso. ¿Bien? Flujo sanguíneo es igual a gradiente de presión sobre toda la fórmula. Aquí hay una división de fracciones, ¿cierto? Entonces, porque aquí es más difícil poder decidir qué factores influyen sobre el flujo. Entonces tenemos que transformarla en una fracción de simplemente un numerador y un denominador. Entonces, ¿cómo se dividen las fracciones? ¿Cuál es la técnica? Ay, Dios, me metí. La doble C, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la doble C? Y eso fue lo que hicieron acá. Gradiente de presión por pi por radio a la cuarta. Esto se coloca en el numerador. Se supone que esta fracción de arriba tiene como denominador 1. 1 por 8, el numerador de la ecuación de Poisson nos va a quedar igual. Entonces, esa es la llamada ecuación general de flujo sanguíneo. Es la combinación de la ley de Ohm con la ecuación de Poisson. ¿Bien? Y nos da la ecuación general de flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo es igual a gradiente de presión y a pi por radio de la cuarta potencia, siendo estos dos factores directamente proporcionales al flujo sanguíneo, y es inversamente proporcional a la longitud y la viscosidad de la sangre, longitud del vaso y viscosidad de la sangre. Como ven, es pura interpretación. ¿Cuáles fórmulas se tienen que aprender? La de esta general, y a partir de ella despejar flujo, despejar resistencia, dependiendo de lo que se esté hablando, preguntando en ese momento, y la ecuación de Poisson-Hagen para llegar a ella. El que no le pude despejar a nosotros se tiene que aprender eso. La ecuación general del flujo. ¿Qué pasa en el examen? Que en el examen tienen que estar muy pendientes de lo que se les esté preguntando en el enunciado de la pregunta.
Si estamos preguntando factores que modifican el flujo, tienen que recordar esta de abajo. Si yo les estoy preguntando resistencia, tienen que, o con esta ley de Ohm, de hablar de los factores que modifican la resistencia, o la primera ecuación que nosotros vimos de Poiseuille, que habla de Poiseuille, que habla de resistencia. ¿Ok? El flujo sanguíneo que llega a un órgano va a estar determinado por dos factores. La función que tiene el órgano, no todos los órganos reciben el mismo porcentaje de flujo sanguíneo general. Y la actividad metabólica. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la actividad metabólica de uno de estos órganos, hay una redistribución del flujo sanguíneo mediada mucho por el sistema nervioso autónomo, provocando vasodilatación para el tejido que lo más lo requiere y vasoconstricción para el que no lo necesite. ¿Se acuerdan la reacción de lucha huida? El sistema nervioso autónomo se encarga de restarle flujo a la piel, al sistema renal, al gastrointestinal y se lo da al aparato respiratorio, cardiovascular, músculo esquelético, para prepararse para esta reacción de emergencia que puede ser de luchar o de huir. Entonces, en el reposo, esta es la distribución porcentual en cada uno de los órganos. Vemos que todas las zonas plásticas, todo lo que es de la parte digestiva, gastrointestinal, incluyendo el hígado y el vaso, reciben un 30% de esos 5 litros. El riñón es uno de los que más, recordemos que la función renal, al principio les mencionaron que es el órgano que más recibe de manera individual flujo sanguíneo, el 20%, filtra litros de sangre por día. El cerebro es uno de los órganos que mantiene constante su flujo sanguíneo independientemente de la actividad que se esté realizando. Siempre debemos garantizar ese 15% de flujo sanguíneo. Los músculos de reposo reciben 15, la piel 10, corazón 5 y el esqueleto 5. Cuando estamos haciendo el ejercicio físico, por ejemplo, esto no puede ser como ejemplo, pero puede ser una reacción de lucha-huida, hay la redistribución del flujo sanguíneo que les mencioné, mediado por el sistema nervioso autónomo. Entonces el músculo esquelético de 15 pasa a tener 60 a 70% de flujo, cerebro se mantiene constante en 15%, el corazón aumenta hasta un 10% y disminuye en la zona abdominal y a nivel renal, y gastrointestinal también. Por eso es que se recomienda que luego de alimentarse, luego de comer, debemos garantizar un buen flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal y que ese flujo vaya para el área. Estemos haciendo lo que estemos haciendo después de comer, se va a dirigir al sistema gastrointestinal. No realizar de manera inmediata actividad física, porque entonces estamos poniendo al cuerpo humano en peligro. Entonces comienza a quitar flujo sanguíneo al sistema gastrointestinal y comienzan los problemas de dispepsia, de que no cayó mal la comida, que no se digirió bien, que no se absorbió adecuadamente. Entonces empiezan las molestias. Háganle caso a mamá, que nunca quieren hacer caso. Y ahora vamos a hablar de resistencia, la resistencia pura, vascular. Es la fuerza, o todas aquellas fuerzas principalmente dadas por la pared del vaso al flujo sanguíneo. Se calcula midiendo flujo sanguíneo y gradiente de presión. ¿Por qué? Por eso. Si yo quiero saber con esta fórmula cuál es la resistencia, de qué depende la resistencia, resistencia es igual a gradiente de presión sobre el flujo sanguíneo. Gradiente de presión sobre el flujo sanguíneo. Entonces la resistencia es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Ok, en cuanto a las resistencias, en el cuerpo humano hay dos tipos de resistencias: resistencias en serie y resistencias en paralelo. Las resistencias en serie, estas diferencias por supuesto pueden modificar los flujos sanguíneos regionales.
Y también pueden generar mayor o menor resistencia dependiendo de cada una de ellas. Tenemos esta resistencia en serie. Por ejemplo, aquí, yo sé que no se ve desde atrás, pero aquí dice aorta, arteria, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Una a continuación de la otra. Eso quiere decir que cada uno de esos 5 vasos que ahí se representan, cada uno tiene una resistencia. Resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? La resistencia total de este sistema vascular que está así dispuesto en serie es la suma de cada una de sus resistencias. Es decir, la resistencia total de este sistema viene dada por la suma de R1 más R2, es decir, todas las resistencias. Obviamente los sistemas de este tipo en serie ofrecen más resistencia al paso de la sangre. ¿Okay? Tienen altos niveles de resistencia. Y la otra son las resistencias en paralelo o circuitos en paralelo. Por ejemplo, para que se entienda más fácilmente, la circulación materno-fetal. La circulación madre-hijo es una circulación en paralelo. Por eso ofrece menos resistencia y es uno de los factores, uno de los varios, que permite a las mujeres embarazadas tener hipotensión fisiológica. Entonces, las resistencias en paralelo, aquí tenemos la aorta y cómo se dan las diferentes ramas más grandes de la aorta a nivel cerebral, coronario, renal, gastrointestinal, en el músculo esquelético y en la piel. Es decir, que ahí representan 6 ramas principales de la aorta. Cada una de estas ramas que se presentan en paralelo tienen también una resistencia. Pero aquí es como si se dispersara la resistencia total de la aorta en todas esas ramas. Y esto ofrece menor resistencia al paso de la sangre. Entonces, las resistencias en paralelo tienen menor resistencia que las resistencias en serie. Allí el flujo sanguíneo es más fácil, ¿okay? Porque hay menor resistencia al paso de la sangre. Y matemáticamente se calcula con el inverso de las resistencias. Por eso es que es menor. ¿Okay? Las resistencias en serie se suman matemáticamente, en cambio aquí se suman también, pero no como R1, no como resistencia 1, resistencia 2, sino como el inverso de cada una de ellas. 1 sobre R1, 1 sobre R2, etc. Y se suman todas para generar así la resistencia total del sistema. ¿Okay? Volvemos. Retomo esta lámina, la voy a colocar aquí porque vamos a seguir hablando de resistencia según la ecuación de Poiseuille-Verhagen. ¿Okay? La resistencia depende de características del vaso y características de la sangre o del fluido. Vemos entonces, según las características del vaso, las características geométricas, la longitud es un factor importante y vimos por la fórmula que es directamente proporcional a la longitud. Entonces, y también el diámetro, ¿no? Pero estos dos fenómenos pueden modificar de manera diferente a esa resistencia. Y el otro factor es el líquido, que es la sangre, representada principalmente por lo que es la viscosidad sanguínea. ¿Okay? Lo podemos resumir esta ecuación de Poiseuille de resistencia es longitud por viscosidad sobre área de sección transversal, que es el diámetro del vaso. ¿Okay? Tanto la longitud como la viscosidad son directamente proporcionales y el diámetro es inversamente proporcional. En cuanto a la longitud del vaso, a mayor longitud, mayor resistencia, pues la relación es directa. Entonces, vasos más largos, el vaso C es mayor y ofrece más resistencia que el vaso A. El diámetro del vaso está en la parte inferior de la fracción, por lo tanto es inversamente proporcional. Es muy importante lo que es, con el área de sección es al cuadrado, y si esta fórmula la elevo al cuadrado me va a dar entonces un radio a la cuarta potencia, que es la ley de la cuarta potencia.
Entonces esa cuarta potencia me determina la importancia del radio en la resistencia vascular periférica. Entonces aquí tenemos 3 vasos de diferentes diámetros. El que ofrece más resistencia será el de menor diámetro. Cuando hay liberación de sustancias vasoconstrictoras, cuando hay hipertensión, obviamente esos vasos están generando más resistencia al vaso del flujo sanguíneo. Y la líquido, de donde vamos entonces a tomar en cuenta que es la viscosidad de la sangre, la viscosidad incrementa también la resistencia. A mayor viscosidad, más resistencia. ¿Qué me puede aumentar la viscosidad o modificar la viscosidad? Va a depender del número de elementos formes de la sangre. Mientras mayor cantidad de glóbulos rojos, va a haber mayor viscosidad sanguínea, que es lo que se llama policitemia. Y la anemia es el cuadro contrario, hay menor viscosidad y por eso el flujo sanguíneo es mucho más rápido. ¿Qué pasa con la viscosidad y el número de reinos en la anemia? Cuando hay anemia, la viscosidad disminuye. Recordemos que la viscosidad es inversamente proporcional con el número de reinos. Si la viscosidad baja, el número de reinos aumenta. Y el número de reinos, a medida que aumenta la probabilidad de flujo turbulento. Entonces a veces la persona no sabe que tiene anemia y cuando va a un chequeo cardiovascular le detectan un soplo y es simplemente por la anemia. ¿Okay? Cuando corregimos eso, desaparece el soplo. Porque produce flujo turbulento. Las proteínas plasmáticas, exceso de proteínas, ya sea real o no, porque hay, por ejemplo, deshidratación, etcétera, también pueden provocar alteración en la viscosidad. La altitud, porque la altitud me va a generar mayor cantidad de glóbulos rojos, lo dijimos el martes, y la actividad corporal, ¿okay? La actividad física en la cual está sometido el individuo, porque esto puede liberar más proteína, está implícito en los cambios de la dieta, etcétera, que pueden provocar incremento del nivel proteína. Entonces, esto sería la curva de la viscosidad sanguínea. ¿Okay? A medida que aumenta la viscosidad, ¿okay? El hematocrito, por supuesto, también se incrementa por el número de glóbulos rojos. Y esto puede, hasta este punto, puede ser de sangre normal, con un hematocrito de 40-45%. Pero cuando tenemos incrementos importantes de la viscosidad o incremento del hematocrito, hay mayor probabilidad de turbulencia, de resistencia al paso de la sangre. Y este elemento, este concepto de distensibilidad es muy importante para la clínica, ¿okay? Porque la distensibilidad está presente en todos los vasos, como les dije al comienzo, vasos arteriales, vasos venosos. Entonces, una propiedad que tienen todos los vasos sanguíneos es de modificar su diámetro, es decir, de dilatarse o de contraerse. Generalmente ustedes piensan que son las arterias las únicas capaces de provocar vasodilatación y vasoconstricción. Las venas también lo hacen menos potente que la arteria, que es un homólogo arterial, pero también hay venodilatación y venoconstricción. ¿Okay? Y eso provoca también cambios en la presión arterial. Entonces, en cuanto a la distensibilidad, existen dos elementos que pueden hacer que un vaso sanguíneo sea más o menos distensivo. Tenemos primero la presión transmural y la tensión de la pared. ¿Quién ejerce la presión transmural para que el vaso se dilate, para que se mantenga abierto? La sangre. La sangre ejerce una fuerza de adentro hacia afuera para mantener el vaso abierto y centrado. Obviamente, si el volumen de sangre disminuye, porque hay pérdida de sangre notable, el vaso disminuye su diámetro e incluso puede llegar a colapsarse. Es lo que cuando llegamos a un cuadro de shock hipovolémico. Los vasos se colapsan y no hay presión arterial. ¿Okay? Entonces, la presión sanguínea es la que determina la presión transmural, cuya función es abrir el vaso. Y luego tenemos la tensión de la pared vascular, que es generada por las fibras musculares y fibras elásticas de la pared del vaso. ¿Qué hacen esas fibras?
fibras, esos elementos contráctiles de la pared del vaso, cerrar, hacen lo contrario. Entonces la presión de la contracción de estas fibras musculares de la pared vascular son las que van a terminar la tensión de la pared y son las que van a cerrar el vaso. Entonces tenemos una presión que abre el vaso, que es la presión transmural, no se va tanto, presiona mucho. Y luego tenemos la tensión de la pared vascular que trata de cerrar el vaso. La proporcionalidad entre ambos es lo que me va a generar una distensibilidad específica de la parte del vaso y, por supuesto, que exista un adecuado flujo sanguíneo. ¿Bien? Las venas, obviamente, tienen más intensibilidad porque ellos pueden dilatarse con mayor eficiencia gracias a la presión sanguínea que existe. ¿Okay? Aquí en la distensibilidad, se lo coloqué aquí chiquitico, pero vamos a ver con mayor profundidad, que es la ley de Laplace. Miren que esta, como ven, lo complicado de esta parte del tema cardiovascular son las diferentes leyes que nosotros echamos. Hemos visto la ley de Ohm, el reino, la ley de Pascal, las ecuaciones de Poisson-Hagen. Aquí tenemos la ley de Laplace. La ley de Laplace habla de que debe existir un equilibrio entre las dos fuerzas, la fuerza que abre y la fuerza que cierra el vaso, para mantener el vaso abierto y así garantizar un adecuado flujo. Eso es lo que en pocas palabras dice la ley de Laplace. De aquí tenemos entonces la ley de Laplace representada matemáticamente, donde tenemos entonces la presión, la resistencia en la parte del numerador y en la parte del denominador el grosor de la pared del vaso. La ley de Laplace no solamente se aplica a vasos sanguíneos cilíndricos, también se puede aplicar al corazón, asumiendo que el corazón tiene como una forma más tridimensional, más circular, también se puede aplicar. ¿Okay? Entonces vemos que esa tensión de la pared vascular va a estar determinada o es directamente proporcional a la presión, a la resistencia e inversamente proporcional al grosor de la pared del vaso. Es decir, que si la pared del vaso disminuye, ya sea por problemas patológicos, por herencia, como por ejemplo la presencia de un aneurisma en la aorta, ustedes saben que en las aneurismas lo que existe es un debilitamiento de la pared del vaso. ¿Okay? Y entonces, al disminuir el grosor, puede aumentar la tensión de la pared y puede llegar a generar un ciclo vicioso de aumento de la distensibilidad, hay más volumen, hasta que finalmente, al haber más presión, se abre aún más el vaso y puede llegar a perderse esa proporcionalidad y se rompe. ¿Okay? Igual ocurre en la parte venosa, cuando tenemos varices. En las varices también hay un debilitamiento de la pared del vaso de manera progresiva a medida que aumenta la presión hidrostática por acúmulo de sangre en las venas de los miembros inferiores. Recuerden que no solamente por las características de los vasos venosos, sino que la persona está de pie, el efecto de la gravedad, eso aumenta mucho la presión hidrostática dentro del vaso venoso, que lo va dilatando, las válvulas dentro del vaso venoso se hacen insuficientes, incompetentes para evitar el flujo retrógrado, esa sangre se va acumulando, aumenta la presión y aumenta la tensión hasta que puede incluso llegar a romperse. Aquí tenemos entonces la tensión de la pared, que es directamente proporcional a la presión. Vean que es una aorta normal y la aorta debilitada en el aneurisma o la presencia de estas dilataciones aculares de las varices en miembros inferiores. ¿Okay? Y tenemos el término de capacitancia, que tiene que ver con esto de la distensibilidad. La capacitancia vascular, sobre todo hablando del sistema venoso, porque esos son los vasos de capacitancia, es directamente proporcional a su distensibilidad y al volumen que tiene, al volumen de sangre que tiene en su interior.
Entonces, mientras más volumen contenga, más capacitancia. Mientras más distensible, más capacitancia. Por eso es que los vasos venosos son llamados vasos de capacitancia y pueden contener hasta 24 veces más sangre que su homólogo arterial. Entonces, esto afirma su función o la capacidad de contener grandes volúmenes de sangre. Y luego también en la distensibilidad, repasar rapidito que los vasos están sometidos a la acción de sustancias vasoactivas. Unas son vasoconstrictoras, otras son vasodilatadoras, y eso es lo que le va a dar el tono vascular. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, la vasoconstricción para reducir el diámetro del vaso. Tenemos, por ejemplo, la actividad miogénica propia de la fibra muscular lisa de la pared. Pueden, por vía refleja autónoma, generar una vasoconstricción. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de una herida. En la primera fase del sistema de la coagulación, cuando nosotros nos hacemos una herida, en las zonas de la lesión hay vasoconstricción, pero una vasoconstricción miogénica, que significa que es refleja. Luego tenemos, por ejemplo, el exceso de oxígeno en el tejido. Cuando un tejido no necesita tanto oxígeno y le estamos aportando, hay vasoconstricción para reducir ese aporte de oxígeno tisular. Cuando hay mucho CO2, que es una sustancia tóxica, también esta concentración de dióxido de carbono, la disminución del dióxido de carbono tisular, puede también provocar vasoconstricción porque no se requiere un incremento del flujo, ya que ese elemento ácido y tóxico que es el CO2 no está en altas concentraciones. Sustancias como la endotelina, que es generada por el mismo endotelio vascular, es vasoconstrictor, actividad del simpático, que ya nosotros lo conocemos, con la catecolaminas, también tiene efectos vasoconstrictores. ¿Y qué genera vasodilatación? Generalmente es mecanismos contrarios, que disminuye la actividad miógena refleja de la musculatura lisa, que bajen los niveles de oxígeno, que aumenten los niveles de CO2. Todo eso requiere vasodilatación local tisular para aumentar el flujo sanguíneo. Otras sustancias como óxido nítrico, que es vasodilatadora, la disminución del simpático, recordemos que eso puede provocar también vasodilatación, y la liberación de otras sustancias locales como bradicinina, histamina, que pueden provocar también fenómenos de vasodilatación. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, porque la clase del martes va a ser de presión sanguínea. ¿Ok? Pura presión. Creo que tienen suficiente.